Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Soy Irene Encín. Y yo soy Paoli Casa. Y hoy traemos un tema que nos interesa muchísimo, no solo a nosotras dos, sino también a la sociedad y sobre todo a las organizaciones. En los últimos 2 estudios realizados por Deloitte acerca de las preocupaciones de los millennials y los centennials, nos ha llamado muchísimo la atención que sus principales preocupaciones se centran en el cambio climático, la responsabilidad social corporativa, su salud mental y sobre todo en su relación con su trabajo. Sí, incluso pensándolo, trayéndolo a la política, porque ya saben que a mí me encanta la política y hago como estudios de los procesos políticos, me llamó poderosamente la atención cómo en los últimos años el candidato que más atrae votos o el popular, digamos, es el que se ha enfocado en estos temas, precisamente lo que dices, temas climáticos, temas de, por ejemplo, temas de género, etc. La discriminación, la desigualdad, de la riqueza. Temas la sociales pobreza, en general, y eso es lo que ahorita vienen, estas nuevas generaciones vienen. Entonces, el estudio del 2022, para que tengamos una idea, el de Deloitte que mencionaba Irene, solo el 44% y el 45% considera que, por ejemplo, los negocios tienen un impacto positivo en la sociedad. Por eso Irene al comienzo decía qué importante que es este tema para las organizaciones, porque esto es algo que las organizaciones necesitan saber, cómo un negocio, una compañía, una empresa que está compuesta por estos chicos que están entrando recién al ambiente laboral, sobre todo los Z, qué percepción tienen sobre las empresas a las que van a entrar. Y es interesante porque nosotros justo hace poco hablamos sobre innovación social y decíamos cómo ellos buscan, o los jóvenes, los emprendedores de ahora, buscan tener un impacto, más allá de lo económico, un impacto social, en educación, en nutrición, en temas de salud mental, etcétera. O sea, cada vez hay una preocupación, conciencia más grande sobre temas sociales y sobre temas de movilidad social. Es decir, que la gente no se estanque, si nace pobre, que pueda haber la forma de moverse en otro estrato socioeconómico y que finalmente eso es lo que podemos hablar, buscamos como sociedad, como desarrollo, como progreso, que la gente pueda moverse de un estrato a otro. De hecho, los países más desarrollados suelen ser los que más índice de movilidad social tienen, ¿no? Entonces, exactamente. Si queremos avanzar como sociedad, como siempre decimos, y es el propósito, mini propósito, granito de arena de Serendipia, es poder tocar temas que sean trascendentales como sociedad y como grupo humano, ¿no? Entonces, como decíamos al inicio, en el 2021 hay un primer estudio y en él se concluye que después de la pandemia, que fue un año súper duro, que impactó psicológicamente y emocionalmente muchísimo a estas 2 generaciones, sobre todo a los centennials, que recordemos que estaban cursando sus últimos años en la virtualidad, que no podían tener este contacto físico, este contacto personal de verdad, pues tomaron mucha conciencia de dónde estaban y qué es lo que querían en la vida, ¿no? Entonces, este primer estudio dice, señores, estas 2 generaciones, porque no nos olvidemos que son los millennials y los centennials, nosotras somos millennials, pero los centennials exigen lo mismo y son aún más fuertes a la hora de demandar. Claro, ¿no? más Entonces, exigentes. Más exigentes. O sea, para ellos no es opción el poder tener, por ejemplo, salud mental y desarrollarse profesionalmente como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, en este primer estudio se llega a la conclusión que, bueno, que tienen una conciencia social muy fuerte, que están muy preocupados por el cambio climático, que no confían en la repartición de la riqueza dentro de las organizaciones, que tampoco confían en la labor de las empresas, justamente porque sienten que carecen de esta responsabilidad social. Claro, y no se alinean a sus valores las empresas. Así es, que es importantísimo, ¿no? Si para cualquier ser humano es importante estar alineado con su organización, en sus valores y sus principios, estas generaciones que tienen, yo creo que una sensibilidad mayor no es negociable, ¿no? Y de hecho vamos en un momento a ver los resultados del estudio del 2022, que así como en el 2021 se habla de una conciencia social, ecológica,
y todo lo que está relacionado con mi entorno más lejano, en el 2022 el estudio se centra en la relación que tienen estas dos generaciones con su trabajo y con las organizaciones. Entonces, a grandes rasgos, podemos decir que las principales conclusiones es, bueno, que los millennials y los centennials, en un porcentaje un poquito mayor, pero no muy significativo, los centennials demandan, bueno, pues poder estar en una organización que ellos consideren saludable, que aparece el concepto y que es un modelo de gestión que es la organización saludable, que nosotros lo hemos tratado en un programa y hacemos siempre hincapié en este modelo de gestión que les permita desarrollarse profesionalmente, pero no dejar de lado su parte social, personal, en fin, poder desarrollarse de manera integral como seres humanos. Entonces, esas son las principales conclusiones de este estudio, ¿no? Y tanto es así, Irene, a mí me parece interesantísimo, que ellos creen que tienen un poder individual para impulsar el cambio. Porque pasaba en las generaciones anteriores que tú sentías que si tú hacías un cambio, no iba a tener un impacto. Aquí ellos creen que ellos como individuos pueden tener ese cambio que quieren en la sociedad. Entonces, por ejemplo, los encuestados canalizan sus energías hacia acciones significativas que ellos creen que solos pueden hacer, pueden cambiar, o sea, que tienen ese poder de tener un impacto en su entorno, lo que tú decías. Entonces, por ejemplo, cosas como aumentar la participación política, alinear los gastos y las elecciones profesionales con sus valores e impulsar el cambio en los problemas sociales que más les importan. Digamos que a esa persona le importa temas de educación, temas de nutrición, temas ambientales, que yo misma con mi emprendimiento y que tenga algo de innovación social pueda hacer ese cambio. Sí, soy un individuo, pero puedo tener un impacto multiplicador, que era justo lo que hablábamos antes cuando hablábamos de innovación social. Creo que sí puedo hacer ese cambio yo como individuo. No necesito de 300 personas. Sí, tal vez yo puedo promoverlo, pero yo como individuo tengo el poder de tener ese efecto multiplicador. Y ahora que mencionas el efecto multiplicador, ¿no? Y el impacto y la innovación social, que son conceptos importantísimos en el momento que estamos como sociedad, como país. El tener claro que la innovación social no solamente es crear un producto o un servicio nuevo, sino también hacer las cosas de distinta manera. Entonces, yo puedo ser una organización que no tenga un producto súper innovador, porque hay algunos que hacen lo mismo que yo, pero justamente mi valor está en el cómo. En el proceso. En el proceso. Exacto. Y mi proceso puede ser que sea un poquito más amigable con el medio ambiente, que esté viendo hacia una acción social que tal vez el gobierno, es decir, es el sector público, hay un hueco, hay una brecha que no se está llenando y que tal vez yo la puedo llenar. O siendo una organización saludable. Exacto. Que decido tener productividad, que es importantísimo, pero al mismo tiempo que la gente que trabaja conmigo tenga un equilibrio y se pueda desarrollar profesional y personalmente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos así como datos duros? ¿No? Saben que en Serendipia nos gusta siempre, además de pensar sobre temas trascendentales, también traer datos reales, que a veces bueno, pues son un golpe de realidad, pero que los necesitamos para poder tomar acciones y replantearnos qué es lo que estamos haciendo como individuos, ¿no? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los centennials y de los millennials en relación al trabajo y a las organizaciones? El 72% de los centennials y el 77% de los millennials son conscientes de las desigualdades económicas que se viven en sus países. Es decir, que la brecha existente entre los que tienen más ingresos y los que tienen menor ingresos es altísima. Somos conscientes de esta realidad. Solo el 28% de los centennials y los millennials creen que la situación económica de sus países puede mejorar. Esto me entristece. Sí, claro, o sea, sí, digamos, un poquito pesimista podríamos decir, pero tal vez realista. Ojalá no, pero sí. Solo el 28% cree que la situación económica va a mejorar. Y solo el 45% de los centennials y los millennials considera que los negocios tienen un impacto positivo en la sociedad. Increíble. Increíble. Sí es duro. Es duro. Ahora veamos sus principales preocupaciones. Por ejemplo, una de las preocupaciones es el costo de la vida, que sube, y esto va haciendo que su calidad de vida disminuya. Entonces, para los centennials,
el 29% tiene esa preocupación, para los millennials el 36% tiene esa preocupación. El cambio climático se ha vuelto realmente una preocupación y entonces el 25%, tanto de los millennials como de los centennials, creen que esto es como una prioridad y en su lista de prioridades es importantísimo cambio climático. El desempleo también, alrededor del 20 y 21% entre millennials y centennials tienen una preocupación severa por el desempleo. Y la salud mental, esto es increíble, lo importante que es para ellos. El 20% considera que la salud mental es importantísimo y eso está absolutamente, y yo creo que tú lo puedes corroborar, mejor dicho, conoces mucho sobre organizaciones, el tema de la organización saludable con salud mental. ¿Podrías elaborar un poquito sobre eso? Un poquito más, sí. Un poquito más sobre eso. Claro, los millennials y los centennials, y como decimos, el millennial es un poquito menos lanzado, ¿no? Pero el centennial tiene clarísimo que no va a sobreponer su desarrollo profesional de su salud mental. De hecho, el otro día veía una noticia, también recogía datos, donde se señalaba que los millennials y los centennials no renuncian en su mayoría por un mal salario o por pocas posibilidades de desarrollarse profesionalmente, sino por su salud mental. Increíble, entonces, puedes cambiar de trabajo por eso. Ya son unas generaciones que no están dispuestos a cuestiones que hemos hablado en otros programas, ¿no? Como el estilo de liderazgo, las pocas habilidades blandas de los jefes, que no todos son líderes, la falta de comunicación, la falta de políticas que de alguna manera permitan este equilibrio entre lo laboral y lo personal. Entonces, sí, esa es la realidad. Increíble. Y no solo de las organizaciones, sino que también están preocupados por lo que está sucediendo en el mundo, son muy conscientes y, como decíamos antes, sensibles ante estas situaciones y tratan de activamente equilibrar los desafíos de su vida cotidiana con su deseo de impulsar este cambio social. Entonces, muchos tal vez renuncian a emprender proyectos de innovación social y eso sí me parece lindo, me parece como muy aterrizado, aterrizado a lo que, muy como sensibles a eso que está sucediendo afuera. Renuncian para decir, ahora voy a hacer algo que realmente tenga un propósito para mí. Así es. Y poder aportar, porque donde estoy realmente es muy difícil, ¿no? Otro dato que es bastante interesante, por no decir desalentador, para no ser aquí negativa, porque el objetivo de Serendipia también es marcar pautas y pensar que se puede hacer algo, ¿no? El 40% aproximadamente de los millennials y los centennials tienen, además de su trabajo dentro de una organización, tienen mini trabajos como freelancers, porque les preocupa muchísimo no llegar a fin de mes. Está relacionado con el costo de la vida que hablábamos antes. Con el costo de la vida. Y no es una cuestión que ellos lo ven como que increíble, porque al final estoy como un pulpo, ¿no? Sino como una necesidad para poder de alguna forma mantenerse y sobrevivir. Entonces ese es un dato también interesante, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad, como organizaciones? Y cuál es el desarrollo real que tienen los millennials y los centennials dentro de las organizaciones, porque si yo veo que no tengo posibilidad para crecer, para desarrollarme, no hay una promoción clara porque no hay unas políticas claras y la meritocracia no existe, es difícil el que yo diga me van a ascender o tengo posibilidades de aquí a unos años. Entonces lo que hago es buscar otras fuentes de ingreso. Entonces son autónomos, ¿no? Esto por supuesto los lleva en muchas ocasiones a un colapso, el burnout, el síndrome del quemado, y así lo aseguran ellos. Otro dato que es súper interesante para las organizaciones, sobre todo si quieren empezar, las que estén dispuestas, no en todas las organizaciones se puede hacer, pero aquellas que se están cuestionando el si ir hacia modelos híbridos de trabajo, los millennials y los centennials, en un 30% aproximadamente, aseguran que prefieren trabajar de manera online o dentro de modelos híbridos de trabajo, porque esto les permite ahorrar dinero. Claro, les permite ahorrar dinero en transporte, les permite incluso ahorrar dinero, por ejemplo, en las comidas, porque están en casa, y además aseguran que es más manejable la conciliación. Esto, por supuesto, conlleva un cambio de paradigma, de enfoque empresarial, porque ya no sería
contar horas por estar sentado, sino contar horas no contar horas, sino objetivos, objetivos alcanzados. Entonces, bueno, eso como dato curioso. Ok, ahora vamos a cómo las empresas pueden trabajar si ya conocemos el perfil de estas personas que ya están en las empresas y que están entrando a las empresas, necesitamos saber, digamos, decirle a las empresas cómo hacen ellos para atraer y retener este talento, porque al final son jóvenes talentosos, ya sabemos que están muy sensibles ante las necesidades de afuera, etcétera, pero si son talentosos, los necesitamos en las organizaciones, ¿cómo hacemos para retener ese talento? Entonces, para estas dos generaciones, tanto millennials como centennials, tener un buen trabajo significa conseguir un equilibrio en su vida, es decir, profesional, personal y social. Y esto, y ya en estadísticas dice, el 39% de estas dos generaciones afirma que eso es lo que más valoran, es decir, ese equilibrio entre su parte profesional y su parte social. Sí, y antes de poder plantear, porque también en Serendipia nos gusta siempre decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cuáles son las sugerencias que como dos mortales podemos dar a las organizaciones? Hay cosas que se pueden hacer, hay estrategias que se pueden seguir, pero no quiero dejar de mencionar este dato que me parece brutal, que es que alrededor del 30% de los millennials y los centennials tienen intención de abandonar sus trabajos actuales. O sea, es un porcentaje alto. El 30% de estas dos generaciones en este momento desean dejar su trabajo. Y muchas de las razones están relacionadas con lo que estamos justamente comentando hoy día, ¿no? Entonces, no podemos mirar hacia otro lado, porque los baby boomers, a los que por lo menos yo soy fan y siempre lo decimos, están en las organizaciones, pero tiene que ir poco a poco, porque es ley de vida, ¿no? Habiendo un relevo, unos planes de sucesión. Entonces, ¿qué podemos hacer para realmente atraer a este talento? Entonces, lo que tú comentabas de esa valoración que ellos hacen de poder compaginar realmente su vida profesional y su vida personal es fundamental. Entonces, aquí entra una cuestión que ya se ha demostrado en muchísimos estudios realizados en diversos contextos, pero a nosotros todavía nos cuesta, no sé si comprenderlo, más que llevarlo a la práctica. Ejecutarlo, exacto. ¿No? Y es tener clarísimo que la productividad, que al final es el ingreso, el beneficio, los resultados organizacionales, están relacionados directamente con el bienestar. Si yo tengo personas quemadas, difícilmente voy a poder innovar, producir, por supuesto. Podemos producir, sí, podemos producir con estrés, por supuesto, pero en condiciones óptimas no lo creo. Y ser innovadores es imposible. Entonces, importante buscar y tener clarísimo la necesidad de trabajar siempre la productividad desde un enfoque de bienestar. Ok. Continuamos con la posibilidad de aprender y del desarrollo profesional. El 29% considera esto fundamental. Y tiene todo el sentido. Nosotras somos millennials, podemos vernos identificadas con algunos resultados de esta encuesta, con otros puede ser que no. Sí, tal vez no. Pero con muchos sí, ¿no? Entonces al final, si tú y nosotros hablamos en algún programa de la importancia de la meritocracia. Entonces, si tú te has formado, si tú has trabajado, como digo yo, si te has quemado las pestañas, al final lo que estás buscando es un desarrollo y un crecimiento profesional. No todos, porque hay personas que viven felices estando siempre donde están y maravilloso, porque gracias a Dios todos los seres humanos somos diferentes. Así es. Pero también existen aquellos que tienen esta orientación al logro, que los motiva el logro, alcanzar la meta. Entonces, la organización tiene, por supuesto, que tener unas políticas clarísimas para que realmente haya un desarrollo, ¿no? Y sobre todo identificar el potencial. Es una pena que entre gente talentosa a la organización, tú no lo detectes y no puedas construir un plan de carrera para esta persona. Para retenerlo, retener el talento. Necesitamos retener el talento. Mira este dato, solo el 27% valora el salario y otros beneficios económicos. O sea, eso no es lo que los mueve, ese no es su motor. Aquí lo importante es justicia organizacional y el tema de los valores que decíamos, que se alineen mis valores con lo que yo veo en esa empresa. Si no, como tú decías, no es negociable. Solo el 27% realmente está buscando ese salario, que yo qué sé, o los beneficios que me vaya a dar la empresa. Más bien están preocupados de la justicia organizacional. Así es. Luego dice que el 23% valora una cultura positiva con la que compartan y sientan los valores como propios, lo que decíamos hace un ratito, que es poderme identificar con esos valores. Si no, no voy a sentir bien, no me voy a sentir
que soy parte, que me pongo la camiseta, que soy miembro, que pertenezco. ¿Qué es mi propósito? Que mi trabajo es mi propósito de vida. Claro. ¿No? Porque hay para quien el trabajo es algo que tiene que hacer, porque sí, porque nos han enseñado que tenemos que trabajar, pero hay otras muchas personas que ven el trabajo como un medio para autorrealizarse. Sí. Entonces, es una cuestión importante. Y si yo no comparto los valores de la organización, si esa cultura no ha revisado ciertos valores y sobre todo ciertas conductas, porque a veces en el papel los valores son maravillosos, claro, pero luego en el día a día las dinámicas que hemos ido construyendo son más bien tóxicas. Claro. Entonces, importantísimo si queremos tener a millennials y centennials, que es que los necesitamos, no podemos prescindir de ellos. No podemos prescindir de ellos. Hay que replantearse pues, cuestiones que son estratégicas y importantísimas. Exacto. Y sobre todo, tenerlos contentos, porque como decíamos, hay talento, necesitamos retener ese talento. Luego tenemos otro dato, el 20% valora la capacidad de empoderarse y que la organización confíe en sus competencias y sus capacidades. Qué importante que es esa confianza, Irene. Así es. Sí, el tema del líder humilde que hemos hablado, el tema de la cultura organizacional. La comunicación, porque yo necesito que las personas de mi equipo, las personas que dependen de mí, tengan clarísimo que yo confío en ellos. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues transmitiendo mensajes que no se centren en lo negativo y en lo que hay que corregir, que es importante, porque si estamos en puestos de responsabilidad necesitamos dirigir y orientar, pero teniendo clarísimo que es necesario tener también un feedback positivo, ¿no? Claro. Sabes que me imagino ahorita en una reunión donde esté un boomer y centennials y millennials mirándose solo diciendo cosas negativas, mirándose como diciendo, yo para esto no, el talento no lo vengo a desperdiciar aquí. Esto, digamos, no sé, con toda esta sensibilidad de la que hemos hablado, los veo absolutamente incómodos en una reunión en la que solo se hable de las cosas negativas, etc. Entonces, qué importante que es conocer cómo piensan estas personas para poder retener ese talento. Porque eso es parte de no sé, de las relaciones interpersonales, de las relaciones interpersonales aplicado al ámbito personal y también al laboral. Yo necesito saber con quién estoy hablando, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus preocupaciones y sobre todo qué es lo que lo motiva. Exacto. Otra cosa que tú ya antes mencionaste es esta posibilidad de hacer un trabajo online. El 20% manifiesta que el trabajo flexible es un aliciente y ellos, por ejemplo, valoran que sea remoto, que sea híbrido. Hace un rato conversábamos aquí de los famosos nómadas digitales, esas personas que valoran mucho poder hacer un trabajo, obvio 8 horas, o sea, como Dios manda. O 10 o 12, porque en casa puede ser que trabajes más porque no tienes horario, ella depende cada uno cómo se marque sus límites. Pero que haya una responsabilidad, pero digamos con esa flexibilidad. Entonces piensan que así, por ejemplo, pueden ahorrar dinero, como tú decías hace un rato, te ahorras en el transporte, etcétera, y pueden organizar mejor sus tiempos. Y hay gente que tal vez con la disciplina que eso merece, porque por supuesto que se necesita organización, planificación y demás cuando trabaja afuera. Como quien hace un MBA o un doctorado aquí la presente que es semipresencial, o sea, no es un compromiso que tienes que adquirir y por supuesto habrá resultados, pues si no aprobaste, chao, y si no cumpliste, hasta luego, pero esa confianza de la que tú hablabas y del empoderamiento. Por favor, déjame contar aquí una anécdota que me acabo de acordar. Cuando tú estabas haciendo el doctorado y estábamos trabajando juntas, y tú me decías, tengo un permiso doctoral. Yo decía, uy, Dios mío, Irene sí que se enferma, pobrecita, se pasa en el doctor. Y era el doctorado. El permiso doctoral significaba que tenía que ir a no sé, pues a entregar ciertos temas de la tesis, entonces yo decía, el permiso doctoral para mí era doctorado ya, pero bueno, salí de la ignorancia del doctorado. Pobrecita Irene que está en el doctor constantemente. Exacto. Bueno, sí, en fin, si tenemos a los mejores y confiamos, porque puedo tener a los mejores y no confiar, pero si tengo a los mejores y además confío, puedo tener excelentes resultados. Ojo, aquí no estamos haciendo una campaña sin ser conscientes de que no todo trabajo puede manejarse de manera híbrida, pero sí existen ciertos servicios o ciertas funciones que yo puedo realizar vía online. Es más, hay momentos, y en este congreso fue que me encontré con Neisy y le pedí una Neisy de Gómez, nada más y nada menos.
que hablaba de políticas, de buenas prácticas de las organizaciones en relación a la equidad. Ujú. Y había empresas, no vamos a dar nombres, pero había empresas nacionales y multinacionales, sobre todo me dio gusto ver también a nacionales, porque no, a veces dicen, no, es que eso es una multinacional, es del más allá. No, señores, también empresas ecuatorianas que le apuestan a esta conciliación de verdad. Y, por ejemplo, mujeres que tenían tres meses por ley de permiso, les ampliaban un mes más, ojo, no decimos que esto tiene que aplicarse en todas las empresas, para que pudieran empezar a trabajar, pero con modelo híbrido. Buenísimo. Entonces, lo que se genera en esa mujer, por lo general, porque nosotros partimos de la base que el ser humano es bueno, Ya, claro. ¿ya? Una visión positiva del ser humano, es que le generas un compromiso increíble. Le estás depositando confianza a esa mujer que acaba de dar a luz, tiene un bebé recién nacido y que nosotros se lo va a hemos ausentar. hecho. Ajá. Nosotras ¿Sabes qué he lo escuchado? hemos hecho. ¿Qué beneficio yo también he escuchado? Que me gustó también. Una vez que se acaban los 3 meses de maternidad, cuando el bebé tiene 4 meses, vas 4 horas. Cuando el bebé tiene 5 meses, vas 5 horas. Cuando el bebé tiene 6 meses, vas 6 horas. Y ya, según la ley ecuatoriana, ya las 6 horas ya te quedas un año porque Ajá. son las 6 horas de lactancia. Sí. Pero me encantó ese 3-4 meses, esa transición entre el permiso de maternidad y el de lactancia. Es importante. En esa hora, ¿cuánto haces? Irene, tú que Así sabes. es. Y de hecho nosotras en algún programa que ahora no me acuerdo realmente cuál fue, porque ya aquí, Ya van aunque algunos, parezca este es el mentira, 30, este es el 30, decíamos, ¿no? Que en esta fase de posparto habemos las que a las 3 de la mañana tenemos que levantarnos por cualquier razón y estamos pensando en qué podemos hacer mejor en nuestro trabajo o en el podcast. Entonces, no es que paramos de pensar. Exacto. Porque podemos hacer varias cosas al mismo Y el que tiene tiempo. puesta la camiseta está pensando Así también en es. el siguiente proyecto, en la Así iniciativa es. que va a sacar en la siguiente reunión. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno. Y bueno, una más, y es que no están, los millennials y centennials no están satisfechos con el impacto social de sus empresas. Y eso es interesante, porque entonces ahí volvemos a esto que ellos decían, yo sí puedo tener un impacto como individuo, y si no no se alinea la empresa con lo que yo creo y con ese impacto social que yo sí quiero lograr, renuncio y pongo ahí mi proyecto de innovación social, que sí creo que va a tener un impacto, que sí puede llenar esas brechas donde no está llegando el sector público, por ejemplo. Y una responsabilidad social percibida como real. Porque yo puedo estar en una organización donde se hace mucha campaña de mi responsabilidad social con la comunidad, mi vinculación, pero el colaborador conoce perfectamente a su organización. Entonces, además de tener un propósito, además de trabajar desde este enfoque social, tiene que ser real y creíble, porque si no nos damos cuenta súper rápido. Entonces, Claro. los millennials y los centennials son súper perceptivos, en fin. Bobos no somos, claro, ya, no somos. No somos. Así es. Entonces, hemos escogido este tema porque nos parece interesante. Al final, si queremos avanzar, decimos siempre como sociedad, es, bueno, poniendo este tipo de cuestiones sobre la mesa. Y también porque creemos firmemente en que la manera de avanzar, ir hacia adelante, es trabajando desde las organizaciones, porque las organizaciones son representaciones de lo que somos como sociedad y es un círculo que quisiéramos pensar que es virtuoso, ¿verdad? Y no vicioso. Pero Entonces, puede pasar que sea vicioso. Y eso nos tiene en subdesarrollo, podría ser una entonces importante contribución. los invitamos, Paola, ¿verdad?, a nuestro próximo programa. ¿Qué tema vamos a tratar? Vamos a hablar sobre esto que nos encanta a Irene y a mí porque somos profesoras, sobre el tema de la educación virtual y presencial. Y en realidad, no solo por la pandemia, sino nuestras experiencias, vamos a mencionar mucho de lo que hemos vivido antes, durante y después de la pandemia. Así que esperamos que nos acompañen y esperamos de verdad que hayan disfrutado de este programa. Muchas gracias.